Cuando se encuentra con algún problema, ¿su alma se encuentra tranquila o sus acciones manifiestan desesperanza? Posiblemente es por falta de fe. Las pruebas son las maneras como Dios nos enseña a determinar si es que nosotros hemos desarrollado la confianza en Él o no. Nuestras respuestas son una evidencia del cual es nuestra fe. Hoy en la lección de Un Momento con Dios vamos a aprender cómo Jesucristo en el mar les da una lección de fe a sus discípulos. El Señor Jesucristo había pasado todo el día enseñando. La gente había venido a Él y estaba escuchando las maravillas que el Maestro enseñaba. Sus discípulos estaban con Él. Pero llegó la noche y el Señor decide ir al otro lado del mar para poder continuar de otro lugar las enseñanzas que tenía y continuar con su ministerio. Se suben a la barca y en medio de la noche se levanta una gran tormenta. Nos dice Marcos en el capítulo 4, versículo 37, que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Imagínese usted, en medio de ese mar, ante tanto viento, ver que las olas entraban y entraban a la barca y se comenzaba a llenar de agua y usted tal vez batallando, sacando el agua, pero parecía que era más el agua que entraba que lo que salía. ¿Cómo se hubiera sentido? Yo creo que nos hubiéramos desesperado en ese momento. Los discípulos dice que miran al Señor Jesucristo durmiendo en un cabezal en la parte posterior de la barca y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos habían estado conociendo al Señor Jesucristo haciendo grandes milagros. Vieron a gente ser sanada, vieron a demonios siendo echados. Al inicio del ministerio, cuando Jesucristo les llama a alguno de ellos, en las bodas de Canaán ven al agua transformarse en vino, y aun a pesar de ese conocimiento, ellos no comprendían que quien estaba junto a ellos era el Señor absoluto de todo, era el mismo Dios. Dice la Biblia de que se levanta Jesucristo y reprende al viento y le dice: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y mirando a sus discípulos les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesucristo les estaba diciendo: ¿cómo puede ser posible que ya han pasado un buen tiempo junto a mí y ustedes todavía no tienen fe? La fe es de la firme convicción de que Dios está en el control de todo. Es el conocimiento transformado en esa persuasión tan intensa que puede tranquilizar su vida, sabiendo que quien está en el control de todo es Dios. En otras palabras, no importa qué tanto usted sepa de Dios, mientras ese conocimiento no sea transformado en una convicción, entonces nosotros no tenemos fe. Los discípulos habían visto mucho de Jesús, habían conocido bastante, pero todavía no habían transformado ese conocimiento en una convicción. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que nosotros a veces somos igual que los discípulos. Jesucristo les había dicho a ellos: vamos al otro lado. Jesús mismo había embarcado a sus discípulos en esta travesía, porque él sabía que lo que iba a pasar esa noche iba a ser una gran lección de vida para ellos. A veces Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas para poder transformar nuestro conocimiento en un convencimiento. Y a veces no nos damos cuenta que Dios utiliza esas dificultades para desarrollar nuestra fe. Dios está en el control de todo. No importa lo que parezca que sea que viene en nuestras vidas, Dios está ahí junto a nosotros. Aunque pareciera que Él estuviera durmiendo, Él está completamente consciente de lo que sucede. Es nuestro conocimiento el que no ha sido transformado en fe. Y Dios quiere que eso suceda. Y por eso a veces nos lleva en medio de las dificultades. Usted y yo tenemos que transformar lo que conocemos de Él en una convicción que puede tranquilizar nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero también nos puede ayudar a actuar correctamente.
Confiar en Dios o tener fe en Dios es el hecho en el que una persona actúa y piensa y responde ante las dificultades, no basado en lo que pasa alrededor de sí mismo, sino quien está en el control de todo eso que pasa. Y es ahí donde usted y yo podemos encontrar la paz que necesitamos. Pero sí, la tormenta que viene desequilibra nuestra barca, entonces quiere decir que lo que sabemos todavía no se ha convertido en convencimiento. La fe es ese firme convencimiento, es el ejercicio de lo que conocemos de Dios manifestado en la manera como pensamos o actuamos. Jesús les reprendió porque les dice, ¿todavía no creen en mí? Ya saben mucho de mí y no han aprendido a convencerse de que yo estoy con ustedes y que tengo el poder. Una gran lección del Señor, una lección que nos puede ayudar a nosotros a evaluar dónde está nuestra fe. Que Dios nos bendiga.